¿sí? Bienvenidos a esta charla que vamos a tener sobre nuevas tendencias en cómputo forense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cómputo forense es muy evolutivo, es algo que va cambiando mucho. ¿Sí? El cómputo forense se alimenta no solamente de lo que se va haciendo en ciencias forenses, de hecho el cómputo forense se alimenta de muchas técnicas que van saliendo en otras áreas, por ejemplo ingeniería, por ejemplo ciencias de datos, ¿sí? Que son áreas que están alimentando, ¿sí? de una manera muy constante el acervo de herramientas que tiene el cómputo forense. Entonces, por eso de repente es interesante hablar de estas tendencias. De lo que vamos a hablar hoy son de técnicas que hemos utilizado en asuntos reales. Todos los casos que vamos a ver son asuntos que nos ha tocado llevarlos a juicio, ¿sí? Y de repente por su naturaleza son asuntos así medio raros que no se pueden resolver con las técnicas tradicionales que existen. Entonces tenemos que recurrir a nuevas técnicas, tenemos que rascar un poquito los libros, los artículos de investigación más modernos que están saliendo para ver qué es lo que se está haciendo y cómo se están resolviendo problemas similares en otras áreas. Y ya nosotros lo que hacemos es transportar toda esa experiencia a la parte forense. Sí, entonces vamos a trabajar con algunos casos reales. Ok. Cuando hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con cómputo forense, de repente se empiezan a manejar de mala manera algunas cosas que las quieren meter como sinónimos, y más que nada en los juicios. Sí, por ejemplo, la palabra informática por forense, últimamente me ha tocado que la palabra ciencia de datos, sí, la quieren embonar como asociada al científico que se dedica a hacer este tipo de estudios, y pues la parte de cómputo forense. En el sentido más estricto no son lo mismo, sí, definitivamente no es lo mismo la informática forense que la ciencia de datos, que el cómputo forense, son cosas diferentes, persiguen diferentes fines. Sin embargo, hay puntos de convergencia entre las tres, y es por eso que de repente las quieren como medio mezclar. Esa mezcla que se quiere hacer media rara y media incorrecta, me ha tocado verla en juicio. Normalmente a abogados les cuesta algo de trabajo señalar qué tipo de dictamen es el que vas a presentar. Sí, si es un dictamen por así tan fácil como si es en informática forense o si es en cómputo forense. Sí, entonces a partir de ahí ya hay como ciertas peleas de qué es lo que estás presentando. De manera sencilla, ¿sí? Los tres dijimos que son cosas diferentes. Cada una tiene su objetivo, cada una tiene su naturaleza, sí, tiene su propio espíritu. ¿Conviven las tres? Sí, las tres conviven, las tres trabajan de manera conjunta, pero no son lo mismo. La informática forense trabaja más con técnicas tradicionales de informática, se preocupa más por la extracción del dato, por su resguardo, ¿sí? Por todas esas técnicas que van enfocadas al manejo de evidencia digital. Escalando un poquito más la informática forense, hace análisis de datos, pero en la informática forense se hacen análisis de datos que provienen de sistemas informáticos. Sí, pensemos en los fraudes bancarios. Sí, cuando tenemos un fraude bancario, el banco normalmente aporta datos. Sí, en este caso aporta bitácoras de logs. Esas bitácoras de logs son datos que provienen de un sistema informático. A partir del análisis de esos logs, nosotros podemos inferir cierto comportamiento del sistema. Podemos ver si en algún punto el sistema tuvo una falla, permitió una doble sesión, el comportamiento que tienen las IPs, etcétera, de tal manera que a partir de ese análisis de tendencias se puede determinar de repente si el sistema falló o no falló, o si alguna falla, alguna vulnerabilidad, alguna mala programación del sistema permitió la transacción que se está analizando, la transacción en litis. Sí, pero a fin de cuentas analizamos datos que provienen de sistemas informáticos. Ese es el límite y el alcance que tiene la informática forense. Sí, datos que provienen del sistema informático. Sí, desde la forma como se van a extraer hasta su análisis. La parte que tiene que ver con ciencia de datos, normalmente no tenían mucho que ver con la parte forense y la ciencia de datos, así voy a poner entre comillas, porque siempre ha tenido algo que ver con la parte forense, pero normalmente está más vinculada a la industria, la ciencia de datos, ¿sí? A cuestiones de repente de investigación, ¿sí? Entonces lo que hace la ciencia de datos es analizar, ¿sí? Grandes cantidades de datos con algunas técnicas matemáticas para encontrar ciertas tendencias. Si se fijan, eso se hizo hace un momento cuando hablamos de informática forense. Sí, dijimos que
En el caso de asuntos bancarios, la informática forense lo que hace es analizar tendencias de datos, ¿sí? Para ver si podemos inferir alguna falla. ¿Sí? Entonces utilizamos un poquito de técnicas de ciencias de datos, pero, pero no es lo mismo. ¿Sí? No, la ciencia de datos ahora sí que por mérito propio, ¿sí? Es algo diferente, tiene sus propias técnicas, tiene sus métodos, tiene ciertos objetivos muy particulares, que bien le presta, ¿sí? Algunas herramientas y experiencia en la informática, sí, es cierto, sí, pero son cosas diferentes. Lo mismo pasa con el cómputo forense. El cómputo forense implementa técnicas computacionales, ¿sí? Se carga mucho en ciencia de datos para poder determinar o poder resolver algunos problemas que tienen que ver con o que son de naturaleza forense. La informática forense está vinculada a sistemas informáticos. El cómputo forense no. El cómputo forense se puede utilizar en problemas que no tengan nada que ver con un sistema informático. Sí, de hecho, se puede utilizar en problemas que no tienen nada que ver con las computadoras en sí mismas. Sí, por ejemplo, un homicidio. Si un homicidio tradicional, alguien que dispara a otra persona y queremos determinar si fue esa persona la que disparó, si hay un segundo tirador, etcétera, etcétera. Sí, que el hecho por sí mismo no tiene nada que ver con cuestiones computacionales. El cómputo forense tiene mucho campo de acción, ¿sí? En ese mundo. Entonces, si se fijan, la informática forense, la ciencia de datos y el cómputo forense son cosas diferentes, ¿sí? Por su naturaleza. Sin embargo, comparten algunos puntos, tienen algunos puntos de coincidencia, ¿sí? Donde se comparten técnicas, donde se comparten ciertas herramientas, ciertas experiencias para poder resolver un problema, ¿sí? Pero son cosas diferentes. Y esta parte es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, en este caso, el Centro de Estudios Experimentales, al lado de la Universidad Villa Asunción, bueno, creó una licenciatura que tiene que ver con cómputo forense. ¿Qué se necesita para ser un experto en cómputo forense? ¿Sí? Como esas tres cosas son diferentes, también requiere diferentes habilidades. Sí, la informática forense está muy cargada a cuestiones de criminalística en entornos computacionales, cadena de custodia de evidencia digital, tienes que tener ciertas competencias desarrolladas para saber extraer un dato de WhatsApp que se extrae diferente que uno de correo electrónico, que se extrae diferente que algún dato que esté embebido en un sistema IoT como una Alexa, como un foco inteligente, ¿sí? Etcétera. Sí, entonces, tiene o te exige la informática forense conocimientos muy particulares. La ciencia de datos lo mismo, ¿sí? La ciencia de datos está muy cargada a cuestiones matemáticas. Entonces, de entrada te va a exigir una colección de herramientas matemáticas muy sólidas para poder hacer ciencia de datos. También te va a solicitar o te va a exigir que tengas un nivel relativamente avanzado en programación, ¿sí? Para poder resolver ciertas cuestiones. La informática forense no. Sí, la informática forense por su naturaleza no necesariamente te exige un nivel alto en matemáticas ni un nivel alto en programación, a pesar de que utiliza de repente herramientas o software especializado para hacer extracciones y para hacer recuperaciones. El cómputo forense también tiene esas necesidades de un perfil especial. Sí, de entrada, el cómputo forense, si tú quieres ser bueno en cómputo forense, tienes que saber matemáticas, tienes que saber programación, tienes que saber computación, que es diferente a programación. Sí, técnicas computacionales, por ejemplo, montar un clúster, sí, hacer, paralelizar ciertos elementos para poder obtener optimizaciones del sistema. Sí, ya independientemente de que la programación sea programación en paralelo o no, ¿sí? O utilices algoritmos evolutivos o no sé, en fin, hay muchas técnicas. La parte computacional, ¿sí? La parte de las configuraciones que de repente tienes que hacer en ciertos sistemas para optimizar los modelos, pues también requiere conocimientos muy específicos. Necesitas más matemáticas todavía. Sí, recomiendo mucho algo de física. Sí, yo sé que podría ser físico, ciencias básicas, a fin de cuentas, el cómputo forense se tiene que aterrizar en algo. Sí, entonces yo normalmente lo he aterrizado en cuestiones de física, es por eso que lo pongo, pero si sabes química, si sabes biología, si sabes economía, si sabes, si tienes conocimientos en sociales, tipo de antropología, en fin, sí, hay muchas cosas, medicina, etcétera, podría sustituir a la parte de física. El cómputo forense sí exige algo de conocimientos en criminalística, a fin de cuentas es una materia que tiene esa vinculación forense,
¿sí? Entonces tienes que tener como la parte criminalística muy fuerte, y la parte de ciencias básicas una vez más para completar ese stock de decir, sé programar, sé matemáticas, ahora ¿qué hago con eso? Que a fin de cuentas son herramientas, ¿sí? Las tengo que aterrizar en algo, entonces las vas a aterrizar en un problema, ¿sí? Que normalmente es un problema que va a versar en ciencias básicas y muchas más matemáticas. Sí, entonces, como ven, el perfil del experto en cómputo forense es muy específico y es un perfil que es complicado. Sí, es complicado, requiere una serie de estudios relativamente rigurosos. A fin de cuentas, nada que tenga que ver con matemáticas resulta ser tan sencillo. Sí, siempre requiere disciplina, requiere muchas horas nalga, sí, estar sentado mucho tiempo haciendo ejercicios, igual la programación, sí requiere tener el cerebro encendido para poder resolver muchos problemas. Yo sé que de repente tenemos inteligencias artificiales que empiezan a ser auxiliares de la programación muy eficientes. Sin embargo, siempre va a haber cosas que van a escapar a una inteligencia artificial. Sí, entonces el que se dedica a cómputo forense debe tener ese nivel medio alto, alto en programación, que es muy importante. ¿Existen expertos en México formados en cómputo forense? Sí, la respuesta sería no, al menos no de manera nativa. Sí, de manera nativa, los que nos dedicamos a cómputo forense somos personas que tenemos cierta sí, nos hemos reconvertido a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo soy físico, sí, soy licenciado en física, esa es mi primera licenciatura, mi licenciatura madre. Sí, tengo una maestría, tengo un doctorado en ciencias, no necesariamente en ciencias forenses, yo me fui más a cuestiones como geofísicas, pero trabajé mucha ciencia de datos en ese tipo de posgrados. Para meterme un poco más a la parte de cómputo forense, tuve que tomar una especialización en dictaminación pericial y también estudié la licenciatura en Derecho. Entonces, toda esa colección de conocimientos, más 12 años de experiencia en asuntos forenses, en la vida real, como perito, pues me han dado cierto nivel pues sí, de experiencia o de competencia para poder trabajar algunas cosas de cómputo forense. Sin embargo, no existe o no existía, sí, de manera natural, alguna carrera que me formara en experto en esa materia. Actualmente existe la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad. La realidad es que hay dos licenciaturas con REBOE aquí en México. La tiene el CLEU, ¿sí? Aquellos que conocen el CLEU, que es famoso por materias en criminología y criminalística, ellos tienen una licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad con REBOE, y la otra la tiene el proyecto conjunto del Centro de Estudios Universitarios y la Universidad Villa Asunción. Sí, realmente el REBOE es de la Universidad Villa Asunción. El Centro de Estudios Experimentales participa con los expertos, con la parte académica, pero el REBOE es de ellos. Sí, entonces son las dos licenciaturas que existen con este perfil. En nuestro caso, la licenciatura en la que nosotros participamos, que es la de la Vía Asunción, tiene dos orientaciones muy claras, muy diferentes, ¿sí? Cómputo forense y ciberseguridad. ¿Por qué no hicimos la licenciatura, por ejemplo, en informática forense? Una vez más, la informática forense, si bien sí es importantísima, está un poquito más limitada. ¿Sí? Te limita a cuestiones más tradicionales, ¿sí? A cuestiones que tienen que ver meramente con informática, con datos que provienen de sistemas informáticos. En mi caso, como yo ya he trabajado mucho lo que viene siendo el cómputo forense en casos reales, considero importante crear ese perfil, ¿sí? Tener más perfiles similares. Aquí en México, a nivel operativo, ¿sí? A nivel juicio, somos muy pocos. Yo pienso que debemos de ser unos 3, 4 personas en el país que estamos haciendo cómputo forense como se debe hacer el cómputo forense. Sí, entonces, como existe la necesidad, sí, pónganse a pensar cuántos homicidios existen en México. Si somos un país hiperviolento, sí, fraudes, accidentes vehiculares, en fin, sí, cuántas cosas donde el cómputo forense podría tener cabida y resolver asuntos existen. Sí, hay más de los que podríamos resolver los 4 o 5 que nos dedicamos a esto. Sí, simplemente el trabajo nos supera por muchísimo. Y tanto es así que existen muchísimos casos que nosotros rechazamos. Hay muchísimos casos en los que no podemos participar. Y a veces ni siquiera es por ganas, es por falta de tiempo, por falta de equipo humano. Sí, entonces, bajo esa lógica, decidimos crear
sí, la licenciatura, donde podemos formar este perfil. Sí, pero no se les olvide los puntos que tenemos acá arriba. Sí, el perfil de cómputo forense es muy atractivo por todo el alcance que tiene, pero es exigente. Sí, entonces la licenciatura está buscando como esa formación de personas. Y la parte de ciberseguridad, que es otra cosa diferente. Sí, la ciberseguridad que nosotros estamos proponiendo en esta licenciatura es una ciberseguridad que definitivamente va mucho más cargada hacia cuestiones de la industria, ¿sí? A protección de empresas, auditorías, a pruebas de penetración, a ciberataque bajo normas de hacking ético, etcétera. Que de eso hablaremos en otra plática, yo pienso que el próximo mes. Sí, ahorita nos vamos a concentrar en la parte de cómputo forense. Entonces, si tú quieres dedicarte al cómputo forense, una de las preguntas que nos hacen mucho es, ok, ya me rompí la espalda estudiando matemáticas, estudiando programación, estudiando cosas que puedan vincular esas herramientas hacia casos reales. ¿En qué puedo trabajar? ¿Sí? ¿De qué me serviría eso en la vida real? Pues de entrada en la parte pericial. Sí, en la parte pericial hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo en la parte privada. Yo no soy perito institucionalizado, trabajé en Defensa Nacional hace muchos años, estuve 6 años en Defensa Nacional y es la única etapa de mi vida donde yo he estado trabajando a nivel institucional. Cuando me retiré de Defensa Nacional, yo ya tomé la decisión de ya no volver a ser, no trabajar de manera institucional. Eso quiere decir que, aunque me han ofrecido en Fiscalía, en Ciencias Forenses aquí en Jalisco, etcétera, yo he decidido dedicarme a la parte privada. Y entonces yo soy un perito privado. Como perito privado, tienes trabajo a morir más, una vez más de lo que vas a poder trabajar en tu vida. Y más o menos estás hablando que los ingresos promedios de un perito privado están alrededor de 200,000 pesos mensuales. Sí, 200,000 pesos mensuales es más de lo que gana un ingeniero, de lo que gana un médico, ¿sí? Al menos en un hospital, es más de lo que gana incluso un político. ¿Sí? Te da, esa parte te permite ganar muy bien, pero es una parte muy exigente, porque ya si le queremos sumar un poquito competencias, aparte de saber matemáticas de manera avanzada, saber programación a un nivel muy bueno, ¿sí? Saber alguna ciencia básica con la que puedas aterrizar las cosas, también te requieren, por ejemplo, escribir muy bien. Para escribir muy bien tienes que leer muchísimo. Y no solamente libros técnicos, tienes que leer una gran variedad de libros, tienes que leer literatura, tienes que leer muchas cosas para poder desarrollar un nivel de escritura eficiente. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, como cualquier perito, nosotros lo que hacemos es traducir el lenguaje técnico a un lenguaje que el abogado pueda entender. ¿Sí? Y no con eso quiero decir que el abogado es una persona ignorante, no, todo lo contrario. El abogado es una persona que es muy estudiada, pero maneja un lenguaje diferente al lenguaje del médico, al lenguaje del psicólogo, al lenguaje del físico, al lenguaje del criminalista, etcétera. Sí, entonces se tiene que hacer esa retraducción de idioma. Aparte, si tú en tu dictamen utilizas matemáticas y programación avanzada, esa parte se la tienes que explicar al abogado de una manera muy clara. ¿Sí? Entonces tienes que desarrollar habilidades muy buenas de escritura. Y lo mismo tiene que ser con la parte oral. ¿Sí? Tienes que ser muy bueno con la parte oral, no te tiene que dar miedo escénico. ¿Sí? Cuando llegas a juicio, te vas a sentar, ¿sí? Aunque tú eres perito, aunque tú eres experto, siempre uno se siente como si fuera el acusado. ¿Sí? Te sientas en tu área y te van a hacer preguntas tanto el juez como los abogados. Entonces, tienes que tener manejo de emociones. ¿Sí? No te puedes quebrar en un juicio. Sí, hay veces que las preguntas son muy hostiles, hay veces que los interrogatorios son muy pesados y tú tienes que conservar, ¿sí? Ese carácter, ese humor de manera estable. Me ha tocado estar en interrogatorios de más de 10 horas, sentado, ¿sí? Sin poderme levantar. ¿Sí? 10 horas donde están pregunte y pregunte y pregunte, buscando algún punto donde te hayas equivocado. Así es ese trabajo. Sí, es por eso que de repente se gana tan bien en este trabajo. Entonces, el que se dedica al cómputo forense, si se vuelve una persona buena, la realidad es que tiene asegurado el trabajo el resto de su vida, pero tiene que desarrollar muchísimas competencias. ¿Sí? Entonces, ustedes podrán decir, no los conozco a ustedes, pero tal vez alguno de ustedes ya tenga una carrera, si ya sea ingeniero en algo y solamente se quiera reconvertir. ¿Sí? No es ningún problema, yo lo hice. Y no solo yo, todos los que nos dedicamos a esto somos reconvertidos. De otras carreras nos hemos convertido a cómputo forense. Sí, pero tienes que desarrollar todas las habilidades. Aquellos que deciden estudiar una segunda carrera, pues esa es una buena opción, sí, es una buena opción, una licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad.
Y más si ya traen como cierta base de ingeniería. Sí, si traen la base de legal, pasa lo mismo. Ya están subsanando, sí, toda esa parte que es muy importante en el mundo forense. Ya solo les faltaría fortalecer la parte más técnica. Ok. ¿Qué motiva la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad? Pues de entrada, todo lo que hemos dicho hace un momento. ¿Sí? Motiva que faltan expertos y que hay trabajo. ¿Sí? Nosotros desde el principio dijimos, hay que hacer una licenciatura donde el estudiante no diga qué chido todo lo que aprendí, pero en la vida real no me está sirviendo. Sí, quisimos evitar eso. Y dijimos, no, desde el principio, desde las materias que van a llevar, que sean materias que los vinculen al trabajo. ¿Sí? Todos los maestros nos dedicamos a algo, no son maestros de papel. ¿Sí? Todos los profesores que estamos en la licenciatura también compartimos operatividad. ¿Sí? Algunos de manera institucional, por ejemplo, la maestra que da ciberdelincuencia fue la directora de policía cibernética de un estado. El maestro que da cómputo forense es un perito forense aquí en Jalisco, en Monterrey, creo que en Colima, de muy alto nivel, etcétera. Sí, entonces todos los maestros trabajan en el medio. Y la idea es poder vincular a los estudiantes al medio lo más rápido posible. Si de repente hay estudiantes que se vuelven relativamente buenos en pocos semestres y te dicen, ¿sabes qué? Pues, quiero chamba. Entonces, normalmente todos nosotros tenemos nuestras empresas, nuestros despachos y jalamos alumnos para que trabajen con nosotros. Es normal. ¿Sí? En la parte de ciberseguridad, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de ciberseguridad y tenemos muchísimo trabajo. Entonces, yo nomás estoy cachando quiénes son los alumnos que van más avanzados y en cuanto tengo chance les empiezo a pasar trabajo. ¿Sí? Que para ellos al principio es un sobresueldo, pero suelen ser buenos sobresueldos. ¿Sí? Incluso son sobresueldos que superan lo que están ganando en su empresa. ¿Sí? Entonces, intentamos vincularlo lo más rápido posible al mundo laboral, ¿sí? Ya sea hacia áreas de ciberseguridad o hacia áreas forenses. ¿Cuál es la diferencia? Que en ciberseguridad se puede entrar incluso sin título. Si nadie te lo va a pedir, en la vida real nadie te lo va a pedir. Lo que quiere una empresa es revisar sus brechas de seguridad. ¿Sí? No le importa si tienes título o no, quieren una empresa que se encargue de eso. En la parte forense, no. La parte forense es un poquito más exigente porque de entrada tienes que tener título y cédula. ¿Sí? Entonces, si no lo tienes, tú no puedes ser el titular, no puedes ser el perito que esté defendiendo el juicio. ¿Sí? Entonces, el camino es un poquito diferente para uno para otro, pero en ambos casos hay muchísimo trabajo. Y nosotros, en nuestro caso, contratamos a mucho becario que esté estudiando todavía, ¿sí? Para irlos formando. Incluso varios de ellos se han quedado aquí como peritos ya cuando se titulan, tienen todos sus papeles, los reconvertimos en peritos y pues ellos ya están agarrando su propio trabajo dentro del despacho. ¿Sí? Entonces, aquí el punto es que a todo el mundo le vaya bien y como hay trabajo para todos, entonces no le veo problema hacia esto. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos donde se aplica el cómputo forense y vamos a ver por qué es diferente a la informática forense y por qué tiene una cierta diferencia a la ciencia de datos. El cómputo forense, como lo dijimos al principio, se puede aplicar en muchas áreas diferentes y se puede aplicar en casos donde el caso por sí mismo no tenga nada que ver con computadoras. ¿Sí? Pensemos en la reconstrucción de hechos de tránsito. Cuando hablamos de hechos de tránsito terrestre, estamos hablando o de colisiones o de atropellos. ¿Sí? Si se fijan, ninguno de esos tiene que ver con una computadora, al menos no en su naturaleza principal. ¿Sí? Estamos analizando cómo fue que un vehículo atropelló a una persona o cómo fue que un vehículo colisionó contra otro vehículo. ¿Sí? Entonces, simplemente dimensionen la cantidad de trabajo que hay solamente con eso, con reconstrucción de hechos de tránsito. Sí, ya ni siquiera en ese momento estoy hablando de lo demás. ¿Sí? ¿Cuántos vehículos hay en México? ¿Cuántos vehículos están chocando? ¿Cuántos de esos choques van a llegar a juicio? De entrada, si hay un muertito, juicio, ¿sí? Es juicio. Y el mismo caso se va a dos juicios, ¿sí? Se va normalmente a materia penal, donde se hace cierta reparación del daño, donde se recuperan seguros, etcétera, y luego se va a responsabilidad civil, donde se vuelve a hacer los estudios, los análisis, ¿sí? Para poder, normalmente piden más dinero, ¿sí? Por cuestión de responsabilidad civil. Entonces, el mismo caso se resuelve en dos juicios diferentes. Cuando trabajamos hechos de tránsito, hay varias preguntas que le importan a los jueces. Sí, hay muchas preguntas importantes. Parte de las ventajas y de las bondades que tiene el cómputo forense es que te permite obtener productos que son gráficamente muy didácticos y esa parte es importante. Una vez más, recordemos que la función pericial
tiene que ver con llevar datos técnicos al entendimiento de un abogado. A fin de cuentas, el juez es un abogado. Si tú quieres explicarle al juez, que es un abogado, ¿sí?, cómo ocurrieron las cosas, pero con datos técnicos muy avanzados. Como el abogado o el juez en este caso no te va a entender muchas cosas técnicas y no tiene por qué entenderte. ¿Sí? El juez tiene que ser un experto en derecho, no tiene que ser un experto en otras cosas. Para eso están los peritos. ¿Sí? Entonces él no tiene por qué esforzarse. El que se tiene que esforzar es el perito. ¿Sí? Entonces el cómputo forense de entrada, aparte de poder hacer cálculos muy buenos, te entrega productos finales que son muy didácticos. Y esa parte es importantísima. ¿Sí? Es más sencillo explicar, por ejemplo, la parte de velocidades a partir de colores que a partir de datos numéricos. ¿Sí? Ustedes en el dictamen sin problema pueden poner las fórmulas y pueden desarrollar las ecuaciones y hacer todo el planteamiento matemático, ¿sí? De manera formal y poner los resultados numéricos, no pasa nada. ¿Sí? Pero en algún momento tiene que haber esa retraducción. Entonces, esa retraducción se hace tanto en el dictamen a nivel escrito como de manera verbal. Y se utilizan mucho las herramientas del cómputo forense para esa parte. ¿Sí? Nosotros utilizamos algo que se conoce como mapas de calor. ¿Sí? Los mapas de calor se utilizan mucho en ciencia de datos y trata de analizar matrices y analizar, pongamos tablas tipo Excel, ¿sí? Matrices de datos, para yo poder generar mapas de calor como los que tengo aquí en esta figura, en esta computadora. ¿Sí? Hace tiempo nos tocó, ya hace algunos años, cuando hicimos el primer producto. De hecho, les voy a enseñar el primer producto de todo. Después de ahí, muchos casos hemos repetido lo mismo, ya tiene la experiencia. ¿Sí? Nos tocó un asunto de hechos de tránsito en algún lugar de la República. En este caso, son aproximadamente las 4 de la mañana. ¿Sí? Esa parte, esa ciudad en particular de la República, es una ciudad relativamente chica, a pesar de que ciudad es chica, ¿sí? Es un pueblo muy grande, buenas vialidades y todo, pero más que nada los hábitos de las personas es lo que nos interesa. ¿Sí? A esa hora ya no encuentras a casi nadie en la calle, incluso puedes manejar por las principales vialidades y no ver otro vehículo, ¿sí? en movimiento. Entonces esa parte es interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí eso juega un poquito en este caso. Sí, son 3:30, 4 de la mañana. Va una pareja, viene de una fiesta. ¿Sí? No vienen tomados ni nada, ¿sí? Vienen normales, pero se quedan sin gasolina. Entonces tienen que se bajan del vehículo, agarran un bidón que tenían atrás, hombre o mujer, y relativamente cerca, como unos 500 metros, hay una gasolinera. Sí, entonces quieren llegar a esa gasolinera, pero para llegar a esa gasolinera tienen que atravesar un periférico. Sí, pero para ellos el periférico se conecta con una carretera, entonces periférico y carretera es casi lo mismo. A esa hora casi no hay vehículos, ¿sí? Entonces ellos no tienen mucho problema. No tienen sí, pues esa dificultad para atravesar. Y eso hace que él decida no irse a la esquina y cruzar por la esquina, por el paso peatonal. Sí, él decide cruzar en diagonal. Y pues a fin de cuentas no hay vehículos en la calle. Cuando él está cruzando, aparece un vehículo. Ese vehículo trae a 4 personas, también vienen de una fiesta. Estos vienen un poquito más tomados, pero no vienen tanto, ¿sí? Y están manejando por esa misma vialidad. El vehículo pasa por un paso a desnivel, entonces hay un momento donde se pierde la vista del vehículo y este muchacho siente que sí puede pasar. Al momento de que está cruzando, el vehículo sale del desnivel, va un poco más rápido de lo que él previó y lo atropella. Al momento de que lo atropella, por la velocidad y por la configuración del atropello, este chavo queda sobre el vehículo. Sí, queda sobre el vehículo, bueno, ahí empieza un debate sobre si estaba vivo o si estaba muerto. Sí, algunos peritos dicen que estaba muerto, otros dicen que estaba vivo, unos dicen que estaba agarrado, otros dicen que no, que solamente no se cayó por cuestiones de fricción. Sí, entonces empieza a haber un debate muy intenso. Ahorita no nos vamos a meter en ese debate es para otro caso diferente. Sí, aquí nos vamos a meter en la solución. Gran parte del debate se basaba en 3 cosas diferentes. ¿Sí? Si estaba vivo o si estaba muerto.
El vehículo, cuando lo atropella, queda en la parte de arriba, todavía avanza cerca de medio kilómetro, ¿sí? Sigue avanzando, va por carriles centrales, se sale hacia la lateral, después de que agarra la lateral, da vuelta casi da vuelta de 90 grados en una esquina de una calle más pequeña, ¿sí? Para pues, perderse entre la ciudad. Entonces, en cuanto da esa vuelta de 90 grados, este chavo que está sobre el toldo del vehículo se cae. Y ahí es donde lo encuentran al final. Entonces, parte de lo que se está preguntando el juez es en qué momento murió. Si murió al momento de que lo atropellaron o si murió al momento de que se cayó medio kilómetro adelante. Y otra pregunta que era muy importante es la pregunta que tiene que ver con la velocidad. ¿Sí? ¿A qué velocidad lo atropella? Porque a partir de ahí el médico puede inferir si la velocidad de atropellamiento causa las lesiones necesarias para que él muera o si estaba vivo, en fin. Y al momento de que cae, a qué velocidad iba el vehículo, más que nada por la proyección. Una vez más, datos importantes para el médico. Algunas cosas de este caso se resolvieron de manera tradicional, sí, a través de ecuaciones, y se presentó el resultado de manera tradicional. En otras se hicieron algunas deducciones a través de técnicas como reducción al absurdo, sí, para ver si estaba vivo o si estaba muerto. La parte que les voy a presentar es la parte que tiene que ver con la velocidad. Había mucho debate con la velocidad. ¿Sí? Normalmente en este tipo de asuntos a los peritos les gusta mucho utilizar el método de la mirada fuerte. ¿Sí? Ese método es mirar el vehículo, mirar los daños que tiene y mirarlo y de repente decir 80 kilómetros por hora. Y entonces, ok, perfecto. ¿Cómo calculaste que son 80 kilómetros por hora? Y él dice, no lo calculé, lo estimé. Sí, es porque las lesiones o porque el daño parece de 80 kilómetros por hora. Sí, entonces luego tú te preguntas y dices, bueno, ¿y cómo se ve un daño de 79? ¿O cómo se ve un daño de 81? Sí, a fin de cuentas es una payasada, es una tontería. Y eso se acostumbra mucho, sí, se acostumbra mucho porque el perito tiene cierta autoridad, pero la realidad es que es una tontería y en un interrogatorio serio lo vas a destrozar. Sí, entonces, no, hay que hacer las cosas bien. En este caso, como nosotros sabíamos que esa es una pregunta que era muy importante para el juez, entonces nosotros lo que quisimos hacer es un producto terminado que fuera didáctico, ¿sí? Que fuera fácilmente entendible. Y creamos ese tipo de productos. Eso que están viendo aquí sale totalmente con un software, ¿sí? Nosotros diseñamos el programa, lo hicimos en Python, fuimos a campo, tomamos datos topográficos, tomamos datos de la velocidad a la que puedes girar, etcétera. También teníamos las leyes de Newton, que es toda una estructura matemática muy sólida para cuestión de hechos de tránsito, y aplicamos mucha ciencia de datos. Si nosotros no aplicamos ciencia de datos en todo esto, de entrada esta imagen no existe, esta imagen no podría generarse. ¿Sí? ¿Dónde está el cómputo forense? El cómputo forense está en la colección de todo. A fin de cuentas, recuerden lo que vimos hace un momento sobre que la matemática y la ciencia de datos, a fin de cuentas, son herramientas y nosotros tenemos que aterrizarla en algo. ¿En qué le estamos aterrizando? Le estamos aterrizando a las ciencias forenses. ¿Sí? Ahí es donde le estamos aterrizando. ¿Eso se puede utilizar en otras cosas? Sí, claro. Sí, le quitamos la palabra forense a cómputo, que no sea cómputo forense, que sea cómputo científico, y lo podemos utilizar, por ejemplo, en geofísica, lo podemos utilizar en biomecánica, lo podemos utilizar en finanzas, lo podemos utilizar en modelos médicos, en fin, en muchas cosas, sí, como cómputo científico. Le ponemos la palabra forense solamente para acotar que lo estamos utilizando en datos o que lo vamos a utilizar en asuntos que van a terminar en un juzgado. Sí, entonces solamente por eso le estamos poniendo el apellido, pero a fin de cuentas es cómputo científico, sí, lo que estamos analizando. Sí, entonces el cómputo científico o cómputo forense en nuestro caso particular, por la naturaleza de asuntos que estamos resolviendo, es exactamente lo mismo. Sí, entonces, si yo no utilizo eso, la imagen no puede aparecer. ¿Por qué? Porque si yo solamente resuelvo las leyes de Newton, yo voy a obtener un resultado terminal. Por ejemplo, utilizo una fórmula para determinar la velocidad y voy a obtener 50 kilómetros por hora. Es un dato, ¿sí? Pero ese dato por sí mismo sí era importante, pero consideramos más importante entregarle al juez este código de colores, que él vea, ¿sí? Cómo el solo hecho de girar y qué tanto te abras en la vuelta, la velocidad va a cambiar. Para eso era importante para nosotros. ¿Sí? Vamos a campo,
y determinamos las trayectorias. Si nos damos cuenta que de una vía que tiene 2 carriles, se va a conectar a una vía que tiene 3 carriles. Sí, esa configuración de 2 carriles a 3 carriles, a mí ya me da muchas combinaciones. Yo puedo ir del carril 1 al carril 1 de incorporación, del carril 1 al carril 2, del carril 1 al carril 3, del carril 2 al carril 1, del carril 2 al carril 2, del carril 2 al carril 3, etcétera. ¿Sí? Aparte, por las dimensiones del área donde se puede dar la vuelta, a nosotros nos aparecía un cuarto carril, ¿sí? Que viene siendo, que nosotros lo consideramos la trayectoria ideal. Y la consideramos trayectoria ideal porque los estudios criminalísticos de campo, ¿sí? Nos mostraban que toda esa parte era la que tenía más desgaste, ¿sí? De llantas. Eso quiere decir que la mayor parte de los vehículos toma esa vía para poder dar esta vuelta de 90 grados, ¿sí? Y a partir de ahí tomamos datos topográficos, datos de inclinaciones, ¿sí? Tomamos los datos bueno, las velocidades de ingreso que se pueden tomar a partir de las leyes de Newton y determinamos esta imagen. Y esta imagen ya es una imagen que ya es muy gráfica, ¿sí? De entrada, le está diciendo el juez que tú puedes ingresar o que puedes cambiar de la calle que se llama Ismael Aguayo a la calle que se llama Avenida Colima con muchas vías diferentes. Sí, tienes muchas configuraciones, pero entre todas esas configuraciones hay una que estadísticamente, o que más bien probabilísticamente, pues es la que tiene más posibilidades de haber existido. Esta área que tenemos aquí se está alimentando de datos que vienen atrás. Recordemos que el vehículo se movió por 500 metros más o menos. Sí, del punto donde atropelló a este muchacho hasta este punto donde se encontró el cuerpo son aproximadamente medio kilómetro. Sí, entonces en ese medio kilómetro el vehículo, aparte de atropellarlo, cambia de carriles centrales a carriles laterales y para eso tuvo que tomar una desviación y esa desviación tenía relieve. Entonces muchos datos que vienen del análisis de ese punto alimentan este punto de acá. ¿Sí? Ahí es donde viene la ciencia de datos. Una vez más, no traigo todo el caso completo porque no era la naturaleza de esta plática presentar el caso, simplemente los productos que generamos con cómputo forense. ¿Sí? Ese producto es un producto que es muy claro para los abogados, ¿sí? Porque ahí donde viene el cuerpo, ¿sí? Ahí donde está el cuerpo, me dice cuál es la vía más probable que tomó el vehículo y me da la velocidad que debió de haber tenido en ese punto. Nosotros no estuvimos en el momento del hecho, es una realidad, trabajamos con datos pasados, ¿sí? Pero a fin de cuentas, si yo quiero dar una vuelta, existen leyes físicas que me van a limitar la velocidad con la que la puedo dar. No puedo dar una vuelta con cualquier velocidad, ¿sí? No importa si traigo un Fórmula 1. Al momento de dar una vuelta de 90 grados, si no la doy con ciertas reglas que me marca la física, el carro derrapa, ¿sí? Es una realidad física. Sí, hay vehículos que están diseñados para evitar ese derrape, pero en algún momento va a tener el derrape. Sí, entonces cualquier otro vehículo, con excepción de Fórmula 1, que posiblemente apliquen reglas especiales, cualquier otro vehículo conocemos exactamente la velocidad máxima que puede tener para dar ese giro. Entonces nosotros lo tenemos que calcular en cada píxel, ¿sí? Para poder generar esta matriz y poder generar esta imagen de colores. Sí, entonces para esto tenemos que saber un poquito de álgebra lineal para poder sacar o para poder construir una matriz de manera adecuada. Tenemos que saber un poco de programación para poder convertir esa matriz matemática, ¿sí? en un producto como es, en un producto visual. Tenemos que saber, en este caso en particular, algo de física, ¿sí? Porque cada punto de esa matriz es un punto que se determina a través de leyes, en este caso de leyes de Newton, si no son puntos aleatorios, no son puntos al azar. Entonces, cada píxel está representado por un dato físico que fue resuelto por una ecuación. Yo tengo aquí muchísimos píxeles y no me voy a poner a resolver la ecuación a mano por cada píxel. ¿Sí? No tiene sentido, no voy a terminar. En este caso, tengo que tener la capacidad de programar, ¿sí? Las leyes de Newton en términos matriciales para que me pueda resolver toda la matriz, todas las ecuaciones se puedan resolver para cada píxel y yo obtener este producto. Eso es cómputo forense, ¿sí? Y de aquí estoy agarrando técnicas de ciencias de datos. Y una vez más, al final se obtiene un producto que es muy didáctico, ¿sí? El producto por la parte de atrás trae muchísimas matemáticas y trae un razonamiento profundo, ¿sí? De cada color que se genera a través de técnicas computacionales, trae un porqué, ¿sí? No son colores aleatorios. Entonces, esa parte es muy importante, ¿sí? Y
todo eso se construye gracias a matemáticas, gracias a computación, gracias a ciencia de datos. Y a fin de cuentas es para un hecho de tránsito, que no tuvo nada que ver, por su naturaleza al menos inicial, con cuestiones computacionales. Sí, entonces es parte de la potencia.